proyecto y la base de datos manuscrita Biblia hebraica hacia un estudio del corpus de manuscritos de la Biblia hebrea medieval. Gracias, Lorena. Bien, yo quiero presentaros, bueno, más que proyecto lo llamaría herramienta. Os quiero presentar esta herramienta en la que no está terminada. Es una herramienta en la que estamos trabajando en colaboración mi colega Elodie Atia del CNRS y de la Universidad de Aix-Marseille. Y bueno, el origen de esta herramienta es un proyecto precisamente de esta colega, de Elodie Atia, que desarrolló un proyecto de investigación sobre la Biblia, los manuscritos de la Biblia hebrea en Ashkenaz hasta el siglo XIII. Su proyecto estaba muy focalizado en las Biblias del siglo XII-XIII, manuscritos de la Biblia hebrea del siglo XII-XIII en Ashkenaz. Desarrolló su proyecto a partir de 2015 hasta 2018-19 aproximadamente, y un poco antes de que ella terminara su proyecto, entramos en contacto, empezamos a trabajar juntos. Y bueno, cuando ella ya tenía que presentar resultados de su proyecto y se iba a terminar, pues le dimos una vuelta a esta idea de crear una herramienta, una base de datos sobre manuscritos de la Biblia. Ella en principio tenía la idea de presentar una base de datos de manuscritos de la Biblia ashkenazí de siglos XII y XIII. Y entonces, pensando un poco en la durabilidad del proyecto y de la base de datos, es decir, no circunscritos solo a su proyecto, transformamos de alguna manera ese proyecto inicial suyo con la idea de convertirlo en una base de datos de los manuscritos de la Biblia hebrea, no solo de Ashkenaz, sino también de Sefarad y de Italia, es decir, Europa occidental, vamos a decir, y ampliar el marco cronológico hasta el siglo XV, lo cual es, cuantitativamente es un gran salto, puesto que la mayor parte de los manuscritos de la Biblia hebrea pues son de los siglos XIII al XV. Bien, con esta idea en mente, era obvio que teníamos que transformar de alguna manera su idea original de base de datos. Ella había creado una base de datos con unos 300 manuscritos ashkenazíes, ¿no?, hasta el siglo XIII, con un número tremendo de campos, puesto que su interés era realizar análisis cuantitativos, ¿no?, en cuanto a la codicología de los manuscritos. Entonces, cuando empezamos a colaborar en 2018-2019, pues empezamos a trabajar primero en una simplificación de la base de datos para que fuera de alguna manera, para que no muriera, ¿no?, por la propia imposibilidad de completar esa enorme cantidad de campos que tenía originalmente la base de datos, y empezamos a trabajar en una simplificación y a su vez en una migración de la base de datos, porque en su proyecto, como tenía una limitación temporal determinada, pues el soporte que daba su institución a su base de datos pues tenía también una fecha, vamos a decir, de caducidad. Y por lo tanto estuvimos viendo posibilidades de migración de la base de datos desde un sistema que se llama Drupal a otro que se llama Eurist, y que os quiero presentar aquí. Este es el sistema Eurist, ¿no?, de la base de datos. Y bien, nos pusimos en contacto con los responsables de Eurist para trabajar en la migración. La cosa, ha sido bastante lenta, porque por medio estuvo la pandemia. No os tengo que contar todo lo que eso ha supuesto, ¿no? Y los problemas técnicos también para migrar los datos de Drupal a Eurist pues han sido complejos. Por fin, a principios del año pasado, de 2022, pues hemos conseguido ya tener todos los datos de ese corpus de 300 manuscritos que os digo tenía la base de datos de mi colega original. La hemos importado ya aquí a Eurist. Y bien, ahora en lo que estamos, puesto que esto hace poco más de un año, ¿no?, que hemos conseguido tener ya todos los datos aquí
Eurist. Lo que hemos, digamos, lo que estamos en proceso de hacer ahora mismo es tratar de... esto se ha hecho muy pequeño, voy a ver si... así. Estamos tratando de definir finalmente cuáles son los campos, ¿no?, que va a tener cada uno de los registros. Cada uno de los registros, para que quede claro, ¿no?, cuál es la estructura, ¿no?, cómo está pensado, tiene un tipo de registro que se llama, aquí como veis, MS. MS, digamos, es el códice, ¿no? Es decir, cada uno de los códices de la Biblia hebrea tiene una ficha aquí que es una ficha MS. Y ahí solamente los datos con los que contamos ahí son los que se refieren al códice como volumen, como unidad física. Es decir, por ejemplo, la encuadernación, ¿no?, la encuadernación del volumen, o la asignatura del volumen, o el número total de folios, por ejemplo, mientras que en lo que llamamos unidad PU, es decir, unidad de producción, que es lo que os he querido poner aquí, pues están todos los datos codicológicos del manuscrito. Diréis, ¿y por qué hay esta división entre MS y PU? Bien, ya sabéis que desde un punto de vista teórico, vamos a decir, en un manuscrito puede haber varias unidades de producción, ¿no? Es decir, el manuscrito puede englobar, puede encuadernar distintas unidades de producción de distintas épocas. En el caso de las Biblias hebreas, esto se da menos, ¿no? Digamos, hay otros tipos de manuscritos en los que se da mucho más, en las Biblias hebreas se da menos, pero nos ha parecido útil mantener esta distinción entre MS y PU para dividir los tipos de datos que hay en cada una de de los dos registros, ¿no? Los registros que se refieren únicamente al volumen, al códice como unidad física, y los que se refieren a la unidad de producción, digamos, producción física de la Biblia en sí, ¿no? Pues la producción de los cuadernos, la copia, etcétera, es decir, la mayor parte de la información codicológica. Bien, esto os quería enseñar únicamente cuál es el aspecto, ¿no?, de Eurist. Lógicamente, dentro de cada unidad de producción, pues aquí tenemos la herramienta para editar, ¿no? Si quieres salir, para editar y para añadir registros, etc. Como os digo, en el momento en que estamos ahora, únicamente lo que tenemos son volcados los 300 registros del proyecto original, ya están volcados aquí. Ahora estamos trabajando en la reformulación de la base de datos para simplificar los campos. Y luego todo esto, digamos, se vuelca en una página web que ahora mismo no es pública. Existe la página web, pero no es pública todavía porque la herramienta no está terminada. Es decir, la queremos hacer pública cuando tengamos ya modificada la estructura, y a partir de ahí, con los registros que hay, ya podrá ser pública y podremos seguir añadiendo distintas descripciones de más manuscritos. Pero eso todavía no estamos ahí. Este es el aspecto, ¿no?, del sitio web, que todavía tenemos que reformar, y lo único que os quiero enseñar aquí es el aspecto, ¿no?, que tendría... bien, aquí sale este mensaje porque hay una parte que todavía no se puede ver, pero simplemente quiero enseñaros cómo se verá, ¿no? Aquí en la parte de la izquierda, como veis, hay una serie de búsquedas que están predefinidas, ¿no? Son búsquedas como, por ejemplo, todo aquello que sea códice, o todo aquello que sea fragmento, todo aquello que sean rollos, ¿no? Porque es decir, incluiremos estos distintos formatos. Pero si busco por signatura, por ejemplo, este manuscrito, pues en la visualización será, en la parte central vamos a ver la parte
MS, es decir, la parte del códice, del volumen y los, digamos, pocos campos que hay ahí, ¿no? de identificación, bibliografía, encuadernación, etcétera. Y la parte de la derecha será precisamente la parte PU del mismo manuscrito, o en los pocos casos en los que haya dos unidades de producción de un mismo códice, con el resto de la información, que ahora no es momento para entrar a detallarla, pero donde está la mayor parte de la información codicológica del manuscrito. Y bueno, pues esto es todo lo que os quería presentar. Gracias.